Dios te bendiga en esta hora de una manera poderosa. Dios te bendiga mucho. Déjame decirte en este momento que la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios no es un mito, es una realidad, es verdad, fue algo que sucedió. En el mundo hay muchos libros impresionantes, y en ellos hay historias impresionantes. En muchos de ellos se escribe verdad, en otros se escribe mentira. Pero hay algo poderoso que tiene el libro conocido como la Biblia. Ese libro tiene allí escritas palabras por personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Pero hay algo más que eso. Las palabras y las historias que están ahí escritas sucedieron. Pero ¿cómo nosotros sabemos que realmente esas historias sucedieron? Yo quiero decirte que sin el Espíritu Santo, la Biblia, leerla sería en vano. Sin tener el respaldo de Dios a la hora de estudiar la palabra, a la hora de estudiar las escrituras, entonces nosotros no tuviésemos una evidencia de que realmente esa Biblia lo que dice es real. Pero cuando yo abro la Biblia, cuando yo la estudio, hay un Espíritu Santo que trata conmigo, y en lo más profundo de mi ser yo puedo entender que lo que dice la palabra de Dios es real. Hay gente que escuchará esto y no lo comprenderá, porque esto no se puede analizar con la lógica. Esto es algo que no se entiende por lógica, sino mediante la fe en Jesucristo. Es algo que Dios nos transmite por fe. Y solamente una persona que ha tenido esta experiencia puede entender aquello de lo que yo estoy hablando. Que cuando lo espiritual entra en tu vida, en tu interior, en tu ser, cuando Dios te habla, tú sabes cómo Dios te habla, tú sabes cómo Dios trata contigo, porque Dios escapa de la lógica humana. La Biblia es un libro de evidencia del poder de Dios, y cuando tú estudias la palabra, Dios trata contigo y Dios te da sabiduría y te ministra a través de ella para que nosotros vivamos su santo evangelio. Pero no solamente la Biblia es lo que nos capacita para nosotros andar en este mundo como Dios quiere. Dios trata con nosotros, Dios nos conduce, Dios nos enseña justicia. Dios nos traza un camino hacia lo correcto. Pero eso solamente lo puede hacer Jesús. Él lo hace. El Dios que nos creó es el Dios que nos direcciona y le da sentido a nuestra vida. Yo quiero decirte que la palabra de Dios no es algo que al tú enseñarlo tú convences a la gente, sino que el Espíritu Santo es quien convence a las personas. No importa cuánto te afanes enseñando o qué estrategia utilices para que alguien reciba el Evangelio. Porque no se trata de ti o de mí o de mi verbo o cómo yo enseñe. Se trata de un Espíritu Santo que convence de juicio, de pecado y de justicia. O sea, hay evidencia del poder de Dios. No trates de convencer a nadie. ¿Sabes? Nosotros predicamos la palabra es por obediencia. Nosotros no lo hacemos para convencer. Los siervos de Dios simplemente son enviados a enseñar lo que Dios le ha enseñado a ellos, no a convencer. El que convence es el Espíritu Santo. Enseña y deja que sea Dios quien convenza. Y enfrenta al que contradice la palabra de Dios con mansedumbre, porque aquí el que convence es el Espíritu Santo. Eso es lo que me encanta de la Biblia. Eso es lo que me encanta del Evangelio. Hay otros libros, hay otras enseñanzas donde tú tienes que convencer a las personas con estrategias. Pero el Evangelio no es así. El Evangelio es revelado por gracia. El Evangelio tiene que ser revelado. El Evangelio se te tiene que ser revelado. Las escrituras se te tienen que ser reveladas para que tú vayas por el camino que realmente Dios quiere. Dios revela y Dios llama a sus hijos y Dios elige y Dios escoge. Tenemos un Dios selectivo, alabado sea Dios, un Dios que decide llamar a quien Él quiere. Y hay personas que Jesús llama y no le hacen caso al llamado. ¿Sabías algo?
Toda la humanidad está llamada al arrepentimiento. Una persona cuando quiera arrepentirse de verdad y encontrarse la verdad, Dios no lo va a dejar extraviado, porque todo aquel que quiera conocer a Cristo, Dios se le revelará, porque yo creo en un Dios de amor y de misericordia. Y dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos hacia el arrepentimiento. Dios no quiere que la gente se pierda. Dios no quiere que nadie muera sin Cristo. Alabado sea Dios. Por eso nosotros tenemos que apartarnos del mal. Y para que la gracia de Dios permanezca en nosotros, ¿sabe qué nosotros tenemos que hacer? Vivir en justicia, apartado del mal, haciendo el bien, haciendo lo que a Dios le agrada, para que su gracia esté con nosotros. De nada te vale ayunar 20 horas, de nada te vale ayunar 40 días si su gracia no está contigo, porque tú no le quieres obedecer. Hay que desarraigar del corazón toda malicia, toda inmundicia, para que el Espíritu Santo entre a ser morada en nosotros, porque Dios no puede habitar en un templo sucio. Dios no puede habitar donde hay rencor. Dios no puede habitar donde hay malicia. Dios no puede habitar donde hay traición, donde hay raíz de amargura. Dios no puede habitar allí, porque Dios necesita un corazón arrepentido. Dios necesita un corazón que quiera cambiar, que quiera ser transformado por Jesús. Aquel que quiera permanecer en su pecado no podrá tener a Cristo ni la gracia de Cristo a su lado, porque para tener a Cristo de nuestro lado tenemos que obedecerle. Tenemos que apartarnos del mal, porque a Dios no le agrada la malicia, a Dios no le agrada la mentira, la blasfemia, la fornicación, la traición. Dios es leal y Él es santo, y como Él es santo, Él quiere que nosotros seamos santos. Yo creo en ese Dios maravilloso, en ese Dios que hace maravillas con nosotros, cosas muy lindas. Yo creo en un Dios que te llena el corazón de paz, que te incita a tu amar, que te incita a tu hacer lo bueno, que te incita a perdonar, que te incita a ponerte en el lugar del otro. Yo creo en ese Dios. Yo creo en un Dios de amor. Yo creo en un Dios que ama a su prójimo y que demuestra ese amor. Yo creo en el Dios que pone orden en el matrimonio. Creo en aquellos hombres que aman a sus esposas y las tratan con respeto. Creo en aquellas mujeres que son sujetadas a sus maridos. Son mujeres que no son chismosas. Son mujeres que siempre buscan el bien de su esposo y también el bien de ellas. Yo creo en la gente que hace el bien, porque esas son la gente que se está dejando direccionar por Dios. A Dios le agrada el que hace justicia. Dios no hace acepción de personas. Si te alejas de la maldad y buscas a Dios, pues Dios se te va a revelar con poder, con gloria, de una manera extraordinaria. Dios se te va a revelar en el momento que tú decidas apartarte del mal para servir a Dios. Él se te va a revelar. El evangelio es por revelación, no es por sabiduría humana, es por revelación. La palabra, aunque la lees y está escrita, tiene que ser revelada a tu corazón para que tú con fe creas lo que dice la palabra de Dios. Porque necesitamos la fe, necesitamos creer en el Dios vivo y en el Dios de poder y en el Dios que hace maravillas y en el Dios que hace milagros. Necesitamos creer en ese Dios, en el Dios Salvador, en el Dios que rompe cadenas, en el Dios que rompe ataduras, en el Dios que termina con la depresión, en el Dios que trae gozo a nuestro corazón. Hay que creer en ese Dios. Y ese Dios se me ha revelado y tiene que ser revelado a muchas personas más. Alabado sea el Dios del cielo. Dios quiere revelársela a la humanidad, pero mientras la humanidad no quiera apartarse de su pecado, Dios no se le va a revelar, porque Dios al altivo lo mira de lejos. Dios no quiere nada con el altivo. Dios quiere que seamos humildes de corazón. Dios quiere que nos guardemos para Él. Nosotros somos creación de Dios.
y tenemos que someternos a nuestro Creador. Alabado sea Dios. Yo creo en el Dios vivo, yo creo en el Dios de gloria, yo creo en el Dios de autoridad, yo creo en el Dios de poder, yo creo en el Dios que liberta, y yo creo que grandes cosas vienen para la vida de todo aquel que se está guardando para Dios, porque Dios me lo revela, porque Dios me lo dice, porque yo lo vivo. Yo veo la evidencia de que Dios bendice a todo aquel que se guarda para Dios. Yo veo la evidencia de que todo aquel que está viviendo y tiene una relación con Cristo tiene vida eterna, tiene salvación, tiene el poder de Dios, tiene la gracia de Dios, tiene la ayuda de Dios. Alabado sea Dios. Todo aquel que se guarda para Cristo evidencia las maravillas del poder, de la sanación que es mediante el Espíritu de Dios. Esa sanación que necesitamos, porque la mente de la humanidad está enferma por el pecado, y solamente Cristo con su Espíritu Santo puede darnos sanidad. Solamente Cristo con su Espíritu Santo puede darnos sanidad, puede darnos vida eterna, puede darnos poder y unción para ser libertados, para ser cambiados, para querer seguir hacia adelante a pesar de las traiciones, a pesar del vituperio, a pesar de las acechanzas. Cuando le creemos a Dios, grandes cosas tienen que acontecer. La paz en medio de la tormenta es lo que Dios quiere darte. ¡Wow! Yo siento el poder de Dios. Yo siento la llama del Espíritu. Gloria a Jesús. Tiene que ser revelado. El Evangelio se te tiene que ser revelado. Alabado sea Dios. El Evangelio se te tiene que ser revelado. Alabado sea Jesús. Para que puedas seguir a Cristo. Para que puedas seguir por la sendera, por el sendero de Dios. Alabado sea Dios. Qué bueno es servir a Cristo. Yo siempre lo digo, estoy orgulloso de ser un siervo de Jesucristo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Alabado sea Dios. Yo siento la llama del Cordero. Hay poder en la sangre de Cristo. Cuando creas que no puedes más, es cuando Dios más se va a glorificar. Cuando la guerra más esté arreciando sobre tu vida, es cuando Dios más se va a glorificar. Alabado sea Dios. Porque cuando ya tus fuerzas no están, Dios se revela con poder hacia tu vida, para que tú no te rindas, sino para que tú continúes, sino para que tú avances y para que venzas en el nombre poderoso de Jesús. Wow. Alabado sea Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Wow. Dios maravilloso, mis amados. Miren, maravilloso. Maravilloso. Pase lo que pase y háganle lo que le hagan a ustedes. Recuerden siempre que no hay nada mejor que la gracia de Dios esté con nosotros. No abandones la gracia de Dios por este mundo. No vale la pena. Dios es demasiado bueno.